Bien, buenas tardes. Empezamos con la explicación de este contenido denominado la mal llamada Guerra Federal. En la historia oficial se encuentra con el nombre de Guerra Federal o Revolución Federal, ¿ya? Este es el acontecimiento prácticamente de la guerra civil entre La Paz y Sucre, ¿ya? El producto del cual Sucre deja de ser sede de gobierno al finalizar esta guerra. Bien, empezamos. Bien, antecedentes. Para poder comprender el acontecimiento de la guerra entre La Paz y Sucre, tenemos que ver este subtítulo que dice la nueva era. La nueva era prácticamente se refiere a una convención nacional que se convocó antes de finalizar la guerra del Pacífico en 1880, donde se presentaron los representantes más importantes de los diferentes departamentos del país para tratar el asunto de la guerra del Pacífico, ¿ya? Un sector denominado liberales o guerristas insistían de que Bolivia debe continuar en la guerra hasta recuperar el territorio que Chile ya nos había eh, arrebatado con la ocupación eh, que tuvo en Antofagasta, posteriormente Mejillones. El otro sector que se va a presentar en esta convención se denominan los conservadores o pacifistas. Estos insisten que la guerra debe acabar, Bolivia debe retirarse de la guerra, ya tras la influencia de los conservadores, porque tenían en su círculo a los patriarcas de La Plata, Anísio Arce, Gregorio Pacheco especialmente, quienes influenciaron para que se decida en la convención que Bolivia se retire de la guerra. Por eso es que en 1880 Bolivia se retira de la guerra, dejando a su aliada Perú solo ante Chile. También es importante advertir que a partir de esta nueva era de 1880-84 se van a dar la formación de los primeros partidos políticos en nuestro país. Tenemos a los liberales, ya con sede en el norte de Bolivia, La Paz y Oruro. Tenemos a los conservadores, eh, con sede en el sur del país, Sucre, Potosí, y a los republicanos, que es la continuación de los liberales. Ya prácticamente los republicanos surgen de la fragmentación de los liberales. Bien, también hacemos mención ya en el periodo conservador o ingresando a este periodo conservador, eh, se va a producir las elecciones de 1884, pero es preciso mencionar antes de pasar a la siguiente diapositiva cuando en esta nueva era se va a iniciar los procesos democráticos en el país, es decir, van a surgir las elecciones, pero lo cierto es que del 100% de la población, las elecciones se desarrollaban en un 20-30% de la población, de que eran gente pudiente, adinerada, además eran los que sabían leer y escribir y los que tenían profesión. La gran mayoría de la población, más del 70% de Bolivia, de los habitantes, integrados por obreros, mineros, indígenas, incluso el sector de las mujeres, van a ser postergados. No se les va a permitir eh, la participación en las elecciones, ¿ya? Entonces, ya hemos mencionado los partidos políticos, los conservadores, liberales y republicanos especialmente, van a ser los primeros partidos políticos en nuestro país. Bien, ahora sí entramos a las elecciones de 1884. En, en estas elecciones se van a presentar tres candidatos. Por un lado tenemos a Camacho, perdón, Camacho, quien es el representante del Partido Liberal. Por otro lado tenemos a Gregorio Pacheco, representante de los demócratas, y a Aniceto Arce, representante de los constitucionales. Vale aclarar que de estos tres, los dos últimos, Pacheco y Arce, tenían el título de patriarcas de La Plata, es decir, eran los hombres más influyentes del país y adinerados. Es así que van a relegar a Camacho al Partido Liberal y la competencia va a ser entre constitucionales y demócratas. Pero en fin, es lo mismo.
Los Pacheco y Arce habían surgido de los conservadores. Entonces tienen una misma ideología, un mismo pensamiento, y se va a producir la campaña de cheque contra cheque y billete contra billete. Así lo conoce la historia oficial del país, porque se hace cuantiosos gastos en la campaña de estas dos personas. Claro, estos eran multimillonarios y los gastos que hicieron no significaban casi nada para ellos, pero sí hubo un gasto tremendo. Por eso la historia lo ha nombrado como la campaña de cheque contra cheque y billete contra billete. Finalmente, por acuerdo entre ambos, los dos conservadores van a decidir que Pacheco va a ser el primer presidente de Bolivia en esta nueva era, con los conservadores a la cabeza, ¿verdad? O el Partido Conservador gobernando Bolivia desde 1884 hasta 1899 van a estar en el poder los conservadores. Bien, el periodo conservador tiene como sede principal el sur de Bolivia, Sucre como la sede de gobierno y capital del país, Potosí como el centro minero que provisiona o produce plata, la riqueza más importante en el periodo conservador, la era de la plata. ¿Ya? Tiene como principales presidentes de este periodo conservador a los siguientes. Tenemos a Gregorio Pacheco, Aniceto Arce, también Mariano Baptista y Severo Fernández Alonso, el último conservador de este periodo conservador, valga, valga la redundancia. Bien, ingresamos al periodo liberal. El periodo liberal tiene su sede prácticamente en el norte de Bolivia, en La Paz como la ciudad más importante en el tema comercial. Ya es la ciudad que le genera mayores ingresos al país. Oruro como el centro minero de producción del estaño. Ya es así que después de la guerra civil entre La Paz y Sucre, el estaño va a reemplazar a la plata, los liberales van a reemplazar a los conservadores y La Paz reemplaza a Sucre en el tema de la sede de gobierno. Tenemos como presidentes más representativos de este periodo a los siguientes. Tenemos a José Manuel Pando, Ismael Montes en dos oportunidades, Eliodoro Villazón y José Gutiérrez Guerra. Los liberales van a gobernar desde 1900 hasta 1920. 20 años van a estar en el poder. Bien, seguimos con el periodo liberal. Prácticamente va a ser en la transición de conservadores a liberales, donde se va a producir la guerra civil entre La Paz y Sucre. Ya el detonante va a ser la ley de erradicatoria, cuando en La Paz se producen protestas, marchas, exigiendo que el presidente de la República, en ese entonces el doctor Severo Fernández Alonso, resida en La Paz, es decir, se quede en La Paz. Así querían conseguir que el poder ejecutivo esté allá, en La Paz, ¿verdad? Entonces en Sucre se va a convocar a una reunión donde se va a indicar eh, por la sugerencia de un representante de Santa Cruz, quien va a indicar o sugerir que se dicte una ley que indique que el presidente de la República no debe moverse de la capital. Si se traslada al interior del país, debe ser por breve tiempo y retornar lo más antes posible a la ciudad, a la capital. ¿Ya? Sin embargo, los liberales a la cabeza del coronel José Manuel Pando van a enalborar la bandera del federalismo, indicando que en Bolivia no hay unión y tenemos que unir, dijo José Manuel Pando, puesto que el gobierno de los conservadores en Sucre están provocando daños a la unidad del país. Esta va a ser la bandera de los liberales, el federalismo, pero reiteramos, nunca hubo tal federalismo. Por eso el título del tema, la mal llamada guerra federal. Nunca hubo federalismo en el país. De hecho, los liberales se olvidaron una vez que ingresaron al poder. ¿Ya? Una vez que los liberales, bueno, José Manuel Pando, realiza una alianza con los indígenas aymaras, con su caudillo,
el señor Pablo Zárate, el temible Huilca, como lo llamó Condarco. En una fiesta, dice la historia, entre copas y música, el coronel José Manuel Pando le invita a Zárate Huilca a formar parte de su grupo. Ya le dice que, bueno, le invita a ser su compadre, de hecho, a Zárate Huilca. Zárate Huilca acepta, puesto que la intención de Zárate Huilca es llegar al poder para poder devolver tierras a los campesinos que el gobierno central había usurpado. Entonces José Manuel Pando le dice, bueno, le cuenta su plan de entrar en guerra con los conservadores, con el gobierno central que se encontraba aquí en la ciudad de Sucre. Entonces le dice, ganamos la guerra, vamos a devolver todas las tierras que han usurpado el gobierno central de la ciudad de Sucre, y a ti, a Zaratehuilca, le dice, tú vas a ser mi segundo presidente. Bueno, va a ser el segundo presidente, ni siquiera vicepresidente, sino el segundo presidente. Es así que se alían los liberales paseños con los indígenas aymaras de La Paz y parte de Oruro. Sin embargo, después de haber triunfado en la guerra ante los conservadores de Sucre, la historia oficial va a acusar a los liberales en su periodo liberal de tres hechos desastrosos para el país. Uno, en el gobierno de los liberales se produce la entrega del litoral boliviano a Chile de manera perpetua. A cambio, el gobierno de Bolivia recibe 300.000 libras esterlinas. ¿Ya? También se los acusa de la derrota o pérdida del Acre con Brasil. Prácticamente no defendemos en su totalidad y nos conformamos con 200.000 libras esterlinas que Brasil va a entregar a Bolivia para que el Acre pase a dominio de Brasil. Y también, o tres, la firma en 1906 de un contrato ruinoso entre el gobierno de Bolivia, de los liberales, con una empresa o compañía estadounidense, ya, Speyer. Este contrato va a poner prácticamente a Bolivia sumiso a las órdenes del imperialismo norteamericano, o bajo la dependencia y órdenes de Estados Unidos. Vamos a estar a partir de la presencia de esta compañía estadounidense en nuestro país. Bien, ingresamos al periodo republicano. Vale aclarar que los republicanos son una fragmentación de los liberales o la continuidad de los liberales. El mismo pensamiento, la misma forma de gobernar tienen los republicanos. Los presidentes de este periodo son los siguientes. Tenemos a Mariano Baptista Saavedra, Segundo Guzmán, Hernando Siles, Blanco Galindo y Daniel Salamanca. Este partido republicano desde sus inicios ha estado fragmentado en dos, es decir, se ha dividido en dos partes. Tenemos al Partido Republicano Genuino, dirigido por Daniel Salamanca, y el Partido Republicano Socialista, dirigido por Mariano Baptista. Bien, ahora sí ingresamos a lo que es la guerra entre La Paz y Sucre, la mal llamada Guerra Federal o Revolución Federal, también conocida de esa manera. Tiene como protagonistas principales al presidente de la República en ese entonces, al doctor Severo Fernández Alonso, el jefe de los conservadores para ese tiempo. Y por otro lado tenemos al coronel José Manuel Pando, líder de los liberales en La Paz, quienes van a incitar a la guerra contra Sucre. ¿Ya? Prácticamente José Manuel Pando entiende que por las elecciones no van a llegar al poder los liberales. ¿Ya? Es así que José Manuel Pando indica que solo mediante la revolución social o una guerra van a conseguir ingresar al poder, y justamente va a hacer eso. Va, después de aliarse con los indígenas, va a incitar a la guerra contra el gobierno de Severo Fernández Alonso, el conservador de Sucre. Bien, la pregunta que debemos hacernos en este momento es: ¿por qué los indígenas aymaras apoyan a los liberales paceños? ¿Y por qué no apoyaron a Sucre? ¿Verdad? Vamos a entender a partir de este momento que los indígenas aymaras, como también quechuas, han sufrido bastante maltrato, usurpación de sus tierras por parte de los gobiernos centrales.
que se encontraban en la sede de gobierno, que en ese entonces era Sucre. Ya desde Vallivian, pasando por Melgarejo y Tomás Frías, quienes van a legalizar la usurpación de tierras, van a crear leyes que van a permitir la usurpación y expropiación de tierras de las comunidades indígenas aymaras y quechuas. Entonces los indígenas aymaras especialmente vivían con un resentimiento, un dolor, un odio quizás dentro de ellos, con sed de venganza contra los gobiernos centrales que se encontraban en Sucre. Prácticamente estos hechos o esta actuación de estos gobiernos han provocado que los indígenas no solo lleguen a odiar a los presidentes y gobiernos centrales, sino a la misma ciudad donde se encontraban estos presidentes, estos gobiernos, que era Sucre. Por eso se explica la participación también con tanta venganza, con tanta sed de odio, su participación en la guerra civil entre La Paz y Sucre. Bien, entre los hechos más sobresalientes tenemos la masacre de Moza en enero de 1899, cuando el coronel José Manuel Pando tiene la idea de seguir nutriendo el odio de los indígenas hacia el gobierno central. ¿Ya? Es así que va a ordenar al escuadrón Pando o a los soldados de los liberales de José Manuel Pando, les ordena que se vistan con el uniforme de los soldados de Sucre. ¿Ya? Estos así lo hacen, ingresan a las comunidades de Moza y alrededores a cometer saqueos, abusos a los indígenas. Es así que después de maltratar, saquear las casas en las comunidades, los soldados, bueno, estos soldados, al grito "Viva Sucre", se retiran del lugar. Entonces los indígenas creen que son los sucrenses, creen que son la gente del gobierno de Sucre o del gobierno de Severo Fernández Alonso, que estaba en la ciudad de Sucre, ¿verdad? La capital de Bolivia y sede de gobierno. Es así que en un contacto entre indígenas con otras comunidades, van a rodear a los soldados, a estos soldados disfrazados de sucrenses, y van a cometer asesinatos, los van a descuartizar, maltratar, una masacre total a los soldados supuestos sucrenses, pero en realidad eran del grupo o de la tropa de José Manuel Pando. Bien, otro episodio también importante en este tiempo es la batalla del primer crucero y la masacre de Ayoayo el 24 de enero de 1899, cuando los soldados sucrenses van a ser masacrados, eh, maltratados y van a vivir la peor experiencia de su vida, bueno, la peor y la última experiencia de su vida, cuando los indígenas aymaras alcoholizados en estado de ebriedad, ellos van a no solo matar a los soldados sucrenses, entre ellos universitarios, sino que antes de matarlos van a arrancarles las extremidades, van a arrancarles los ojos, la lengua, y si no mueren aún, así agarraban palos, garrotes y piedra, y con golpes en la cabeza los mataron a los soldados sucrenses, ¿ya? Prácticamente los indígenas estaban ebrios, como les decía. José Manuel Pando también tiene la idea de, bueno, este plan de que los indígenas aymaras son peor que animales en estado de ebriedad, decían ellos. Entonces, hay que darles bidones de alcohol, singani, chicha, para que así en ese estado vayan a enfrentarse a los sucrenses y no tengan miedo a las armas y puedan derrotar a los sucrenses en la batalla, ¿verdad? Esto se va a producir en un templo en Ayoayo, cerca de Cosmini. Incluso el capellán del templo va a ser asesinado por los indígenas. Indica la historia que la sangre del capellán regaba el patio de la iglesia. Es como una película de terror prácticamente lo que se ha vivido en ese día. Los indígenas aymaras es como una muestra de odio, resentimiento y venganza. Van a incluso beber la sangre de los soldados chuquisaqueños. Terrible lo que ha ocurrido en este entonces. Es así que el expresidente Saavedra o Baptista va a escribir un artículo denominado Lugentis Campi, que traducido al castellano es Campos del Dolor. Él indica o relata lo que han sufrido los soldados chuquisaqueños. Él dice eran rostros de niños suplicando por su vida, bastante jóvenes,
murieron los chuquisaqueños sucrenses en Ayoayo, en el templo, en manos de los aguerridos indígenas aymaras. Bien, finalmente se produce la batalla del segundo crucero, donde los liberales van a hacer uso del cañón El Hualaicho, con el cual van a derrotar a los sucrenses en esta batalla del segundo crucero, con apoyo de los indígenas. Es así que tras el triunfo en esta guerra, José Manuel Pando ingresa en su caballo a la ciudad de La Paz, triunfante, nombrándose él como el nuevo presidente de la República de Bolivia. La pregunta que nos hacemos ahora es, ¿qué pasó con Zaratehuilca? ¿Qué pasó con los indígenas que apoyaron en todo a los liberales, cuyo único fin era recuperar sus tierras y ser reconocidos por la ley? ¿Ya? José Manuel Pando, tras enterarse también de la masacre en Moza, sus soldados, y como plan o pretexto, va a iniciar un proceso judicial a Zaratehuilca. Lo va a acusar a él de haber promovido y organizado la masacre en Moza y en Ayoayo. Es así que se olvida de la promesa que le hizo a Zaratehuilca de hacerle segundo presidente, de devolver las tierras a los campesinos aymaras, lo cual no fue cierto. Más al contrario, continúa la usurpación de tierras por los gobiernos liberales a los campesinos, y Zaratehuilca va a ser enjuiciado. Cuando es trasladado a la ciudad de La Paz para su audiencia, va a ser asesinado en las cumbres y arrojado desde lo más alto hacia las profundidades, con el cual muere Zaratehuilca, y nunca se supo la versión de este señor al respecto de la guerra entre La Paz y Sucre, ¿verdad? Quizás José Manuel Pando, por miedo o por cuidado de este señor, ordena matar, y además indica u ordena que todos los indígenas que han participado en la guerra se vayan de manera rápida a sus comunidades, ¿ya? Y no permanezcan en la ciudad de La Paz. Bien, una infame guerra civil lo llamó el historiador Carlos Echazú, indicando que esta guerra no benefició al país, no fue por los intereses de Bolivia, más al contrario satisfació los intereses de una región en desmedro de otra, es decir, de La Paz ante Sucre, ¿verdad? Provocó daños psicológicos, económicos y seguramente políticos al país de Bolivia, porque a partir de esta guerra es que se va a suceder el conflicto del Acre con el Brasil. Perú nos va a quitar territorio y Chile nos va a presionar para firmar el Tratado de Paz y Amistad de octubre de 1904, con el cual el litoral pasa a manos chilenas de manera perpetua, es decir, para siempre. Bien, Sucre, capital legítima del Estado de Bolivia. Por ley del 11 de agosto de 1825, se indica y declara a la ciudad de Sucre como la ciudad más importante, sede de gobierno y capital constitucional del país, de Bolivia. ¿Ya? No podemos desconocer esta ley ni decir que es ambigua o antigua y ha pasado de moda, porque esta ley surge juntamente con el Acta de Independencia, ¿verdad? Si desconocemos esta ley del 11 de agosto que indica a Sucre como la ciudad capital y sede de gobierno, estaríamos desconociendo también o poniendo en duda el nacimiento de Bolivia a la vida independiente con el Acta de Independencia, ¿verdad? Entonces, Sucre ha sido, es y será la capital constitucional del país. Sin embargo, no es sede de gobierno debido a la guerra que ya hemos mencionado. Los poderes del Estado que antes estuvieron en Sucre, el poder ejecutivo, legislativo y judicial. Hoy en día el legislativo, bueno, desde de la guerra, el legislativo y ejecutivo se trasladan a La Paz, y en Sucre solamente se queda el poder judicial. Bien, concluimos. Muchas gracias.